La guerra en Ucrania ha trastocado muchas realidades de larga data en la guerra moderna. Los sistemas de armas que dominaron el campo de batalla durante décadas ya no tienen el mismo impacto. Nuevos sistemas y tecnologías emergentes los están reemplazando como medios más efectivos de combate. El cambio es especialmente notable en el caso de ese antiguo pilar de todos los ejércitos que pueden producirlos o adquirirlos: el tanque. En una era cada vez más definida por sistemas autónomos, selección de objetivos habilitada por inteligencia artificial, vigilancia constante y guerra de ataques de precisión, la reputación del tanque ha sufrido un golpe serio en los campos de batalla de Ucrania. El uso masivo de drones de ataque pequeños, baratos y maniobrables ha vuelto en gran parte obsoletos muchos beneficios que antes ofrecían los tanques. Pero todo eso está a punto de cambiar. Estados Unidos ha presentado recientemente un nuevo tanque diseñado para superar los desafíos del campo de batalla actual y restaurar la supremacía de los tanques en los campos de batalla del futuro, el Abrams M1E3. Aquí tienes la historia detrás de la nueva innovación blindada de Estados Unidos y por qué todos los ejércitos la observan con envidia. El tanque Abrams ha sido el principal tanque de batalla del ejército de Estados Unidos por décadas. Introducido en 1980, ha sido mejorado y modificado continuamente para seguir el ritmo de la tecnología y las demandas del campo de batalla. La versión actual, el M1A2Z B3, también designado como M1A2C, comenzó a aparecer en servicio alrededor de 2017. Esa variante, junto con el M1A2Z V2, que es un poco más antiguo, actualmente está pasando por el programa de modernización más reciente. A los tanques se les está instalando la integración de supervivencia compatible con Trophy, estabilización avanzada de la torreta, un conjunto de sistemas informáticos de a bordo, tabletas, arquitectura de protección MAPS de segunda generación y más. Se tiene previsto que el programa continúe mientras se desarrolla el nuevo M1E3, que está destinado a reemplazarlos finalmente. Pero no se equivoquen, el M1E3 es un gran avance para este legendario tanque. Eso se debe a que la nueva versión ha sido rediseñada fundamentalmente para prosperar en los campos de batalla del futuro. Más específicamente, el M1E3 está diseñado para transformar la forma en que las fuerzas blindadas pesadas operan en los campos de batalla, que están cada vez más dominados por municiones merodeadoras, drones de ataque FPV, fuegos de precisión de largo alcance y vigilancia aérea persistente. Por eso, los ejércitos del mundo observan estos desarrollos de cerca. Todos han estado tratando frenéticamente de adaptarse a las nuevas realidades, pero el M1E3 parece ofrecer una solución viable. Una cosa es añadir rápidamente soluciones improvisadas como jaulas antidrones, rastras barreminas y bloqueadores de señales de drones a los tanques tras su producción para mejorar su supervivencia ante nuevas amenazas. Pero el M1E3 está diseñado para integrar este tipo de características ultramodernas desde cero. Para empezar, resuelve uno de los aprendizajes clave de la guerra de tanques en Ucrania. Más pesado no siempre significa mejor. Las plataformas más pesadas ciertamente tienen sus ventajas. Pueden acomodar paquetes de blindaje más gruesos y extensos complementos modulares, como los kits de supervivencia urbana Tusk, sin comprometer la integridad estructural. Esos complementos pesados ofrecen una resistencia significativamente mayor contra penetradores de energía cinética y ojivas de energía química en comparación con los diseños más ligeros. Una plataforma más pesada permite montar armamento más potente. La masa extra absorbe mejor el gran retroceso de estos cañones de mayor calibre, permitiendo mayor precisión en fuego rápido y dominando totalmente en condiciones secas y áridas. Pero estos beneficios vienen con una gran desventaja: la movilidad. En las condiciones blandas y fangosas del este de Ucrania, tanques pesados como el Challenger del Reino Unido han demostrado ser susceptibles a atascarse fácilmente. Los tanques que superan las 70 toneladas tampoco pueden cruzar puentes civiles en Europa o Asia sin apoyo de ingeniería, teniendo en cuenta la alta probabilidad de futuras operaciones en Europa del Este y el Indo-Pacífico. Estos factores complican mucho la logística. Así que, como uno de los tanques de batalla principales más pesados en servicio, el M1A2Z B3 simplemente no está tan bien adaptado para esas regiones. Su peso base totalmente armado es de aproximadamente 73.6 toneladas cortas, pero el peso real a menudo supera las 74 toneladas cuando se instalan los kits completos de supervivencia urbana y los sistemas de protección activa. Algunas versiones más antiguas podían pesar hasta 80 toneladas después de ser mejoradas con blindaje modernizado, sensores y armas más pesadas. Los únicos otros tanques de batalla modernos en la misma categoría de peso son el Challenger 3C británico y el Altay turco,
con 73 y 72 toneladas respectivamente. La mayoría de los tanques occidentales modernos pesan entre 65 y 67 toneladas, un escalón por debajo en la escala de peso. Por ejemplo, la última versión del Leopard de Alemania, el 2A7 Plus, pesa alrededor de 67 toneladas y el Merkava Mk4M israelí pesa alrededor de 65 toneladas. De hecho, en parte debido a innovaciones en la tecnología de blindaje, hay una clara tendencia hacia pesos aún más ligeros en la próxima generación de tanques de batalla modernos. El K2 Black Panther surcoreano pesa alrededor de 55 toneladas y el Type 99, chino, pesa alrededor de 57 toneladas, lo mismo que el próximo Leclerc XLR francés. Y el M1E3 parece haber seguido su ejemplo. Con un peso estimado de 60 toneladas, el M1E3 eliminaría la mayoría de los problemas de movilidad de modelos anteriores de Abrams. Se espera que la reducción de peso del 21 al 23% en comparación con el Z Mana 3 mejore la movilidad estratégica, la capacidad de cruce de puentes y la flexibilidad de despliegue del M1E3. Eso debería marcar una gran diferencia en el Indo-Pacífico, donde las limitaciones de infraestructura, el transporte marítimo restringido y operaciones dispersas entre islas siguen siendo grandes desafíos. También mejorará la movilidad estratégica en Europa, permitiendo que el tanque cruce más puentes en territorios de la OTAN y ampliando la gama de opciones de transporte. Dos nuevas características adicionales mejoran aún más la movilidad del M1E3, un nuevo tren motriz híbrido y una nueva suspensión. Las nuevas orugas ligeras son de American Rain Metal, y se entiende que el nuevo sistema de suspensión hidroneumática proviene de Horseman Group. Estados Unidos ya ha probado este tipo de suspensión en tanques Abrams antes, pero ha decidido apostar por ella en el M1E3. Probablemente puedas entender por qué. Un sistema de suspensión hidroneumática permite que el casco del tanque se eleve y baje de maneras que pueden ayudar a mejorar la supervivencia y ofrecer otros beneficios operativos. Además de resolver las limitaciones de peso y movilidad del ZUA3, el M1E3 también soluciona otra de las deficiencias operativas del ZUI3. Esto preocupa tanto a los planificadores operativos como al Departamento de Cuentas del Pentágono. El motor de turbina de gas del ZBU-3 lo hace consumir mucho combustible. El M1E3 ofrece una solución que cambia esas caras largas por sonrisas. Un nuevo sistema de propulsión híbrido. La nueva configuración de propulsión incluye un motor Caterpillar C13D en línea de 6 cilindros modificado, con una potencia de 1100 caballos de fuerza, combinado con una transmisión Zappa ACT 1075 LP, que incorpora un motor eléctrico de 250 caballos de fuerza, CNT. Se espera que esta arquitectura híbrida extienda el alcance operativo y reduzca significativamente las firmas térmica y acústica. Mientras tanto, la energía eléctrica adicional a bordo proporciona la potencia necesaria para futuros sensores, sistemas de protección, tecnologías de energía dirigida y capacidades de guerra electrónica. Eso asegurará que el tanque siga siendo preparado para el futuro, ya que el campo de batalla siempre evoluciona. La movilidad y flexibilidad extra que proporciona el nuevo sistema seguramente recibirá la aprobación del personal de operaciones. Y la mejora anticipada del 40 al 50% en la eficiencia del combustible también debería ser música para los oídos de los contadores del Departamento de Guerra. Este sistema pragmático pero de vanguardia también cumple con las demandas de las prioridades actuales de modernización del ejército de los Estados Unidos. La doctrina destaca reducir la demanda de sostenimiento y aumentar la resistencia en combate a gran escala, donde los convoyes de combustible son vulnerables a drones y ataques de precisión. Los menores requisitos de combustible del M1E3, junto con su mayor movilidad y flexibilidad, se ajustan perfectamente a esa filosofía. Ahora, podrías estar pensando que el peso reducido y el sistema de propulsión y energía más complejo probablemente significan compromisos en otras áreas, particularmente en la cantidad de poder de fuego y protección que el M1E3 puede ofrecer, y posiblemente en la configuración de la tripulación. Bueno, piénsalo de nuevo. El M1E3 no hace concesiones en poder de fuego, protección ni ergonomía de la tripulación. Al contrario, los mejora. Uno de los cambios más llamativos respecto a las variantes anteriores del Abrams es la introducción de una torreta automatizada y un cargador automático. El cañón principal parece ser el mismo cañón de ánima Lisa M256 modernizado de 120 mm instalado en el ZEP-UMA-3 y en otras variantes más recientes del Abrams. Probablemente lleve una ametralladora coaxial. Curiosamente, la torreta principal que alberga el M256 está complementada por una torreta secundaria más pequeña montada en su techo. Esta torreta secundaria lleva un cañón Northrop Grumman
M200 30LF de 30 milímetros, calibrado para 30 cartuchos de munición de 113 milímetros. Así que, en efecto, el M1E3 tiene 2 torretas. Esto significa que el cañón principal ataca tanques, edificios, blindados y equipo pesado, mientras que el cañón de 30 milímetros puede encargarse de los ataques entrantes de esos molestos drones. Pero esas están lejos de ser las únicas capacidades que probablemente tendrá el M1E3 al final. El prototipo inicial, presentado en una exhibición de autos en Detroit en enero, contaba con un sistema de mira estabilizada Leonardo DRS, una combinación de cámaras electro-ópticas e infrarrojas, junto con una estación de armas remota, o RWS, de EOS en la parte superior de la torreta. La RWS estaba armada con un lanzagranadas automático de 40 milímetros, una ametralladora de 7.62 por 51 milímetros y un misil guiado antitanque Javelin. El paquete de armamento del M1E3 aún puede ampliarse, incluso con lanzadores para municiones merodeadoras. En una imagen reciente del ejército de los Estados Unidos, se observa una estructura en una canasta tras la torreta que, según el analista de defensa Martin Chomsky, podría ser un contenedor para un dron de reconocimiento. Así que, como pueden ver, en el show militar no solo repetimos sin más los mismos titulares e historias que todos los demás, les traemos las historias más importantes del momento, lleno de los datos y detalles que necesitas para entender exactamente qué está pasando y por qué es importante. Así que suscríbete al canal para que siempre estés al tanto de todo. En cuanto al armamento defensivo, el ejército también ha hecho un cambio drástico en comparación con el CEP-3, en particular el Sistema de Protección Activa, o APS. El APS representa una mejora innovadora y significativa frente a tecnologías previas de defensa de tanques, como la armadura reactiva explosiva, ERA. Esta armadura detenía cohetes antitanque al detonar cargas en el casco, pero a menudo lo hacía cerca de la infantería junto al vehículo. Aún más, los tanques enfrentan mayor amenaza de armas inteligentes como los misiles antitanque guiados por láser, que el APS busca contrarrestar. El CEP-3 está equipado con el sistema israelí Rafael ADS Trophy HIVs, mientras que se espera que el M1E3 utilice el XM251 Iron Fist. Ambos son sistemas israelíes originales, el primero fabricado por Rafael y el segundo por Elbit Systems. Pero el XM251 es en realidad la versión estadounidense del M251 original de Elbit. El XM251 ya está en servicio en la variante M2A4E1 del vehículo de combate de infantería Bradley. También se espera que se integre en los vehículos blindados ligeros sobre ruedas 8x8, Stryker, y en el futuro, reemplazo de la familia Bradley, tentativamente designado como XM30. Así que no sería una sorpresa saber que el Iron Fist se instalará en más vehículos blindados ligeros. Es la primera vez que el ejército de los Estados Unidos usa esto en un tanque de batalla principal pesado, reflejando las nuevas realidades en las que los tanques deben sobrevivir y prosperar. Eso se debe a que los dos sistemas representan dos filosofías distintas en los APS, es decir, neutralización por fragmentación frente a intercepción de precisión mediante proyectil. En resumen, ofrecen métodos de destrucción muy distintos. El Trophy HV utiliza una explosión similar a la de una escopeta de penetradores formados explosivamente, o bolas de metal que se dispersan en la trayectoria de la amenaza entrante. Esto genera una gran zona de destrucción de 10 a 15 metros alrededor del vehículo, destruyendo la ojiva. En contraste, el Iron Fist lanza un pequeño misil interceptor cinético con una pequeña ojiva explosiva de fragmentación, persigue físicamente y choca o detona cerca de la amenaza a una distancia de seguridad mayor, de hasta 30 a 50 metros, ofreciendo una intercepción más precisa. El sistema Trophy, que pesa 850 kilogramos, lleva 6 interceptores a la vez. Está optimizado para amenazas pesadas como misiles antitanque y RPGs, pero no tanto contra drones que atacan desde arriba o penetradores de energía cinética. El Iron Fist, mucho más ligero, que pesa entre 200 y 250 kilogramos, lleva 4 interceptores en su configuración estándar, junto con capacidades integradas de interferencia electro-óptica para neutralizar misiles antitanque de segunda generación. Es especialmente eficaz contra penetradores de energía cinética, como proyectiles de tanque, al impactar el proyectil en un ángulo más agudo y a mayor distancia. Eso también lo vuelve mucho más efectivo contra drones. Como el M1E3 fue hecho para sobrevivir ante penetradores de energía cinética y drones, se entiende por qué el ejército de Estados Unidos optó por cambiar. El menor peso del Iron Fist y su menor riesgo de daños colaterales coinciden con la nueva doctrina de operar tanques cerca de infantería y drones.
y su capacidad para contrarrestar penetradores de energía cinética y drones añade protección que el Trophy no ofrece. Las protecciones del M1E3 no se limitan al nuevo sistema de protección activa. De hecho, a diferencia de las versiones anteriores del Abrams, este tanque ha sido diseñado para integrar características de supervivencia directamente en el vehículo, en lugar de depender en gran medida de kits adicionales montados externamente. Funcionarios del Ejército de Estados Unidos consideran que la protección futura será parte integral de los sistemas de armas. Eso sugiere fuertemente un cambio hacia arquitecturas de supervivencia integradas que combinan protección activa, guerra electrónica, reducción de firmas y tecnologías avanzadas de blindaje. Si necesitabas alguna prueba de que Estados Unidos está integrando profundamente las lecciones aprendidas con mucho esfuerzo de la guerra en Ucrania, esa es la prueba A. Aquí está la prueba B. El tanque se opera usando lo que parece ser un control de videojuegos real o un control diseñado para verse y sentirse como uno. El M1E3, demostrado por el Ejército de Estados Unidos en marzo de 2026, supuestamente utilizó un control de videojuegos Fantech. ¿Por qué usar un control de videojuegos comercial popular? Bueno, como sugiere el coronel Ryan Howell, líder del programa del M1E3, con un tono claramente irónico, ahora solo toma 30 segundos entrenar a un joven soldado para conducir ese tanque, algo que antes nos tomaba días, incluso semanas. Puede que haya exagerado un poco el tiempo de entrenamiento ahí, pero luego dio un ejemplo que demuestra cómo un control de videojuegos realmente acorta la curva de aprendizaje de manera dramática. Sobre un soldado en particular dijo: "Cuando lo conocimos en el puesto de la tripulación, él ya estaba dejando el ejército, pero seguía ayudándonos con información clave de diseño", nos comentó. "Si hubiera sabido que podía trabajar en una plataforma como esta, me habría quedado en el ejército". Esa es exactamente la razón por la que los operadores de drones en Ucrania tienden a usar controles de videojuegos o de estilo gamer para sus operaciones. Es algo natural para unos 3.6 a 3.7 mil millones de gamers apasionados en todo el mundo. Ahora, las torretas automatizadas y la configuración de control fácil de usar mejoran la velocidad y la eficiencia del fuego. Pero es la introducción del cargador automático lo que probablemente sea la innovación más importante en el M1E3. En realidad, es bastante raro que los tanques estadounidenses, o de hecho los tanques occidentales en general, tengan un cargador automático. Históricamente ha sido más una característica de los tanques soviéticos, rusos y chinos. Es comprensible por qué Estados Unidos eligió un cargador automático en el M1E3, ya que permite reducir la tripulación al eliminar al cargador. Así que, en lugar de los 4 miembros de la tripulación necesarios para operar el SET-B3, el M1E3 ahora solo necesita 3. En cuanto al interior del tanque, eso significa una cosa: más espacio, y los diseñadores del M1E3 lo han utilizado sabiamente, pensando en la supervivencia. La tripulación más pequeña ahora está en una cápsula blindada dentro del casco. Esto crea una barrera física resistente que los protege de la munición real y posibles explosiones accidentales. Los operadores de tanques rusos deben morirse de envidia. El Abrams siempre ha destacado por su blindaje y protección superior para la tripulación, especialmente frente a tanques rusos. Aunque hay paneles de expulsión, siempre hay riesgo de que detonaciones de munición dañen o maten a la tripulación. Con la nueva configuración, ese riesgo casi desaparece. Es decir, si el blindaje es suficientemente resistente. Aunque el ejército confirmó que el E3 tendrá el mismo blindaje que los tanques M1, aún no se sabe cuál será el blindaje específico que se usará. Aún hay mucho por definir del nuevo tanque, ya que sigue siendo un prototipo. El ejército espera iniciar la producción de la versión final el próximo año. El cronograma dependerá del desempeño de los tanques prototipo en las pruebas de las unidades operativas, programadas para 2027. Aún así, tenemos suerte de saber tanto sobre esto ahora. La presentación oficial del primer prototipo inicial del M1E3 en el Auto Show de Detroit en enero se realizó años antes del cronograma original del programa. Lo que está claro por lo que se ha revelado hasta ahora es que el M1E3 es toda una declaración de intenciones. Estados Unidos busca mantener la relevancia de los blindados pesados en futuras guerras, aunque muchos consideran al tanque de batalla principal una reliquia. Pero en lugar de abandonar el concepto de tanque de batalla principal, el ejército está rediseñando el Abrams para un entorno de conflicto futuro, moldeado por las duras lecciones aprendidas en los campos de batalla de Ucrania hoy en día. Es un entorno donde sobrevivir depende tanto de la protección electrónica, reducción de firmas, automatización y movilidad, como del grosor tradicional del blindaje y la potencia de fuego. Y el M1E3 parece tenerlo todo.
Entonces, ¿es el tanque definitivo para esta nueva realidad? Tendremos que esperar y ver, pero es poco probable que sea invencible. Nada lo es, al menos no por mucho tiempo, no con drones por todos lados. En conflictos de alta intensidad, ninguna plataforma está 100% a salvo de sistemas aéreos no tripulados. Los inhibidores pueden ser eludidos por drones guiados por fibra óptica y otros métodos, y la protección activa puede ser superada por la cantidad. Dado el estado actual de las líneas del frente ucranianas, los 4 interceptores que puede lanzar el puño de hierro sin recargar parecen pocos, por decirlo menos. Cuando Finlandia se unió a la OTAN, rompió una ilusión que Putin intentaba crear. Las amenazas del presidente ruso no significaron nada. Finlandia desafió a Putin y puso fin a lo único que él no quería ver. Pero ahora, la situación empeora para el presidente de Rusia. Finlandia acaba de enviarle a Rusia un peligroso mensaje nuclear. La alianza de la OTAN se ha fortalecido aún más. En cuanto a Putin, él acaba de aprender que las amenazas nucleares que le gusta lanzar tan fácilmente pueden ser igualadas por un poder mucho mayor que el de Rusia. Espera, podrías decir, ahí te detenemos. Finlandia no tiene armas nucleares, entonces, ¿cómo sería una amenaza nuclear para Rusia? Buena pregunta, tienes razón, Finlandia no posee armas nucleares. Pero lo que sí tiene es una frontera de 1.335 kilómetros con Rusia y membresía en una organización de defensa colectiva que sí cuenta con muchas armas nucleares en caso de conflicto, y ese es el problema de Putin. Finlandia no afirma que usará armas nucleares contra Rusia. Dice que, por primera vez, permitirá que se desplieguen armas nucleares en su territorio, listas para atacar en cualquier momento si las amenazas de Putin dejan de ser fanfarronería y se hacen realidad. El 17 de junio, los legisladores finlandeses se sentaron para votar una nueva ley que lo cambia todo. Y por un 125 votos contra 61, la votación fue aprobada. Esto significa que Finlandia acaba de levantar una prohibición de décadas sobre las armas nucleares, lo que marca quizás el mayor cambio en la postura militar del país desde la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión muestra una mayor integración con la OTAN, pero para Rusia, el enorme problema que plantea esta decisión es que finalmente significa que la OTAN tiene la oportunidad de desplegar armas nucleares justo en la frontera con Rusia. Este es el peor temor de Putin. Finlandia no tomó esta decisión a la ligera. En X, después de la votación, el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkinen, afirmó que este movimiento llevaba mucho tiempo gestándose. La política sobre armas nucleares ha sido uno de los temas más desafiantes en el Ministerio de Defensa durante esta legislatura. Tras años de estudio, diálogo con estados con armas nucleares y aliados, y análisis sobre cómo fortalecer la seguridad de Finlandia en la OTAN, calificó la decisión como clave para la seguridad finlandesa y la postura de la OTAN ante Rusia. La prohibición nuclear en Finlandia fue revocada. Esta decisión allana el camino para que Finlandia reciba, transporte y facilite el movimiento de armas nucleares a lo largo de su territorio, lo cual va en contra de la postura que había mantenido durante años. Antes de la guerra en Ucrania, Finlandia quería evitar provocar a Rusia. Por eso Finlandia no entró a la OTAN ni discutió tener armas nucleares en su territorio. Pero todo cambió tras la invasión de Putin. Rusia ahora representa una amenaza, tanto convencional como nuclear. Con este cambio, Finlandia debe adaptarse y la aprobación de esta nueva ley, o más exactamente, el desmantelamiento de una ley anterior, es la manera en que acepta la realidad de la década de 2020, dejando claro a Putin que no siempre puede salirse con la suya. Putin busca que Rusia sea vista como una gran amenaza para cualquier país europeo que no siga sus órdenes, tanto en la guerra en Ucrania como fuera de ella. La invasión de Ucrania debía acabar rápido, aumentando la amenaza. Años de combates y el fracaso de Rusia en cumplir las amenazas de Putin llevaron a una transformación en la política de defensa de Finlandia que culminó en esto. Ahora las armas nucleares pueden cruzar Finlandia, acortando el camino nuclear hacia Rusia. Esta decisión refleja un cambio en la actitud finlandesa hacia las armas nucleares. Pocos en Finlandia las quieren en su territorio. Como indica el New York Times, Finlandia evitó unirse a la OTAN por décadas y teme la proliferación nuclear por su frontera con Rusia. Las acciones de Putin obligaron a Finlandia a tomar una decisión que en un mundo ideal no habría tomado. Y eso es otro golpe para Putin. Se suponía que el miedo impediría que Finlandia hiciera algo así. Las acciones de Putin hicieron que Finlandia aceptara el papel más amplio posible en la OTAN, probablemente por necesidad y no por deseo, cambiando así los planes de Putin para enfrentar a la OTAN en el futuro.
Veamos los aspectos fundamentales de todo esto. Ahora, Finlandia no tiene un programa de armas nucleares, lo que probablemente significa que tampoco tiene instalaciones para almacenar armas nucleares. Pero ese no es el punto. Lo que esta decisión ha abierto es la posibilidad de que armas nucleares sean trasladadas a través del territorio finlandés y potencialmente lanzadas desde ahí hacia Rusia. Las armas nucleares de la OTAN son el gran factor de equilibrio frente a Rusia. Según Statista, los aliados de la OTAN, que básicamente son Estados Unidos, el Reino Unido y Francia como naciones con capacidad nuclear, sumarán un total de 4.215 ojivas nucleares para enfrentar a Rusia en 2026. El número era mayor en el apogeo de la Guerra Fría, cuando la carrera nuclear estaba en su punto máximo. En 1966, los aliados de la OTAN tenían acceso a 31.492 armas nucleares y Rusia tenía un número similar, lo que explica en gran medida por qué Finlandia quiso mantenerse fuera de la OTAN durante tanto tiempo. Con Rusia invadiendo Ucrania y sus amenazas, figuras como el jefe del ejército de Alemania, el teniente general Christian Freudenthaler, afirman que la OTAN debe prepararse para un conflicto con Rusia, por lo que el cálculo de la Guerra Fría ya no es válido. Finlandia ya no puede apaciguar a Rusia, ni evitar problemas manteniéndose fuera de su mira. En cambio, ahora tiene que poner a Rusia en su propio punto de mira. Esta decisión es la forma ideal de hacerlo. Para Rusia, esto implica que otra nación europea aprobó el despliegue de armas nucleares en su territorio. Esta es la nación que está más cerca que cualquier otra de Rusia, al menos en lo que respecta a la postura defensiva de la OTAN. El Reino Unido y Francia albergan armas nucleares que ellos mismos construyeron. Además, 5 países tienen armas nucleares de Estados Unidos: Alemania, Bélgica, Italia, Turquía y Países Bajos. El Centro de Control de Armas indica que ninguna de estas armas está armada ni desplegada en aeronaves. Se guardan en bóvedas subterráneas, WS-3, en bases aéreas, y no pueden armarse sin el enlace de acción permisiva o los códigos PAL controlados por Estados Unidos. Estas armas nucleares requieren ser transportadas en aviones de combate o bombarderos de la OTAN con capacidad dual, y Estados Unidos debe autorizarlo y dar los códigos PAL. Esto implica que Finlandia no es una amenaza nuclear inmediata para Rusia. Además, apenas acaba de derogar sus antiguas leyes. Todavía no sabemos si Estados Unidos va a seguir adelante y utilizar bases aéreas finlandesas para almacenar armas nucleares. Pero por otro lado, las cuestiones prácticas son problemas para el futuro. Lo importante ahora es el mensaje. La OTAN se está fortaleciendo y Finlandia está en el centro de todo esto. Ahora, la nación que tiene la frontera más grande con Rusia, de todas las que están en la alianza de la OTAN, ha dicho que está lista para aceptar armas nucleares. Eso ya es aterrador para Putin. Cada amenaza que hizo a una nación de la OTAN lo persigue ahora, gracias al nuevo miembro de la alianza. Para empeorar aún más las cosas para el presidente de Rusia, la decisión nuclear de Finlandia no es el único problema que enfrenta. Detrás de esta decisión importante se encuentra el problema aún mayor de que la OTAN está tomando a Rusia más en serio como una amenaza convencional y nuclear de lo que lo ha hecho desde la caída de la Unión Soviética. Eso lo cambia todo para Rusia. Pero antes de profundizar, esto es un recordatorio de que estás viendo el show militar. Si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de estar suscrito al canal. La gran decisión nuclear de Finlandia siguió a otro movimiento importante de la OTAN que preocupa a Putin. El 8 de junio, la OTAN informó que reforzó su presencia en el Alto Norte y el Ártico al crear las nuevas Fuerzas Terrestres Multinacionales de Avanzada, o FLF, disponibles para la alianza. Esa FLF comenzó operaciones el 6 de junio y está estacionada en Finlandia y Suecia. Aunque Suecia la lidera como nación marco, la FLF Finlandia es la 9ª FLF de la OTAN. La primera se creó en 2017 para operar en el flanco oriental de la Alianza de Defensa Colectiva. La creación de esta FLF se decidió en 2024, poco después de que Suecia y Finlandia ingresaran a la OTAN, por lo que Rusia ya lo sabía. No nos malinterpreten, no es una fuerza masiva. Según el sector de defensa nórdico, la FLF Finlandia tendrá un batallón sueco de 600 soldados insuficientes para frenar a Rusia en caso de una invasión total a los territorios nórdicos. Pero ese no es el punto. Para empezar, la FLF Finlandia puede crecer con contribuciones de otras naciones. De hecho, el Reino Unido, Italia, Francia, Dinamarca, Islandia y Noruega ya han anunciado que trabajarán junto con Suecia y Finlandia para desarrollar la fuerza. Así que 600 soldados son solo el inicio, no toda la fuerza que la FLF Finlandia podrá desplegar. Lo más relevante es que la FLF Finlandia permite a la OTAN coordinar fuerzas terrestres en una región que parece estar entre las principales que Rusia elegiría para invadir. Si Putin enloquece y considera que el fracaso en Ucrania obliga a Rusia a escalar el conflicto en toda Europa.
Y quién sabe, tal vez este FLF termine desempeñando un papel en el desarrollo de la nueva postura nuclear de Finlandia. Sobre armas nucleares, Finlandia no es el único que le hace saber a Putin que se va a quemar si sigue jugando con fuego. El 18 de junio, pocos días tras la aprobación de la nueva ley en Finlandia, el Diario de Defensa del Reino Unido informó que el Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN emitió una declaración ministerial. Esto podría no parecer notable, pero lo relevante es que es la primera declaración del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN desde 2007 enfocada en modernizar sus capacidades nucleares y fortalecer la capacidad de planificación nuclear de la alianza. El momento es demasiado perfecto para ser coincidencia. La OTAN toma el cuchillo que Finlandia le acaba de clavar a Putin y se lo retuerce un poco. La declaración no es dramática ni afirma que la OTAN vaya a lanzar armas nucleares contra Rusia en cualquier momento. Pero lo que sí hace, dijo un funcionario anónimo de la OTAN citado por el Reino Unido Defense Journal, es mostrar que la OTAN ha pasado de la guerra expedicionaria a una política activa de defensa y disuasión en la zona euroatlántica. Además, el mismo funcionario afirma que Estados Unidos respalda plenamente este cambio. Desmintiendo las afirmaciones de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, simplemente apareció para dar unas palabras de apertura en la reunión de Bruselas, donde se redactó la declaración, el funcionario dice que Estados Unidos está completamente comprometido con la misión de reparto nuclear de la OTAN. Estados Unidos, Francia y Reino Unido modernizan sus fuerzas nucleares, según el funcionario. Agregan que Estados Unidos ha reafirmado repetidamente su garantía nuclear al resto de la OTAN independientemente de los cambios individuales. Esta declaración se hizo a pesar de los ajustes reportados a la flota de bombarderos B-52 y las afirmaciones de que Estados Unidos va a reducir las capacidades de ataque profundo disponibles para la OTAN europea al retirar buques de guerra y reducir el número de cazas F-16 y F-15E disponibles para la OTAN de los 150 que tiene actualmente a 100. Hace un minuto hablamos del momento oportuno. No solo importa el momento de la decisión de Finlandia, la nueva declaración de la OTAN surge casi un mes después del ejercicio ruso de 3 días con Bielorrusia, e incluyó 64.000 soldados, 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de guerra, 13 submarinos y 8 misiles balísticos intercontinentales armados con ojivas nucleares, según informa NBC News. Estos ejercicios intentaron amenazar con armas nucleares, como Rusia ha hecho antes, y hay señales de que entrenaron a tropas para usar misiles hipersónicos Oreshnik, supuestamente en Bielorrusia. Putin ha hecho mucho ruido de sables nucleares. Finlandia y la OTAN se unieron para demostrarle que no es el único que puede hacerlo. Curiosamente, lo que acabamos de ver de Finlandia y la OTAN puede ser precisamente lo que el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, o SFR, dijo que se necesitaba en un artículo del 17 de junio, donde calificó a Rusia como el oso con la bomba. El argumento principal del SFR era que la OTAN europea necesitaba esforzarse al máximo para cubrir las brechas en sus capacidades nucleares. La mayor parte del artículo se enfocó en cómo la OTAN europea debe lograr esto sin el apoyo de Estados Unidos, ante la incertidumbre sobre su posición bajo la administración de Donald Trump. Así que quizás podamos ver lo que Finlandia acaba de hacer desde una perspectiva diferente. Si Estados Unidos desea poner armas nucleares en Finlandia, está bien. La postura del funcionario que habló con Reino Unido Defense Journal es real, y Rusia enfrenta un gran elemento disuasorio. Si Estados Unidos retira sus armas nucleares de Europa, Finlandia aún se ofrece al Reino Unido y Francia como posible sitio para sus armas nucleares. Esto sigue siendo una amenaza clara para Rusia si Putin cruza límites convencionales y se entusiasma con el uso nuclear. El paraguas nuclear de Estados Unidos seguirá siendo indispensable y los europeos no pueden dejarlo. Pero deben crear algo que se aproxime a sus efectos disuasorios, para evitar que líderes rusos vean el abandono por parte de Estados Unidos de la defensa de Europa como oportunidad de aplicar su teoría de la victoria, sus conceptos y capacidades, dice el SFR. Quizás estamos viendo el primer paso hacia la construcción de algo que pueda reflejar los efectos disuasorios actuales proporcionados por Estados Unidos. Estados Unidos, si es así, Finlandia está en el centro. Volvamos a Finlandia mientras finalizamos el video. Recientemente, Finlandia y otras naciones nórdicas han mostrado preocupación por el aumento militar ruso en sus fronteras. Fotos satelitales muestran que este aumento, que incluye la construcción de nuevos cuarteles e instalaciones, podría ser suficiente para que Rusia estacione 115.000 soldados en las fronteras de las regiones nórdicas y bálticas. Esto sucede mientras algunos en la OTAN advierten que una guerra con Rusia podría darse en 3 a 5 años, según GIS. No es que Finlandia haya tomado su gran decisión nuclear sin motivo.
Lo ha hecho, al menos en parte, porque Rusia está dejando muy claro que Putin está planeando algo. Si se trata de una invasión a la OTAN, decenas de miles de tropas en las fronteras nórdicas y bálticas sería un punto de partida natural. Finlandia debe disuadir a Rusia de seguir adelante con estos planes por cualquier medio. La decisión nuclear del país culmina una transformación completa de su postura de defensa que Finlandia ha desarrollado durante años. Pero Finlandia no ha pasado las últimas décadas tratando a Rusia a la ligera. Sí, Finlandia evitó la OTAN hasta que Putin la obligó a entrar. Pero Finlandia tampoco fue totalmente neutral hacia Rusia. Según los informes de HIS, Finlandia fue uno de los pocos países europeos que decidió no bajar la guardia cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, mientras otros intentaban dar la bienvenida a una nueva Rusia, que desde entonces se ha convertido en lo que vemos hoy. Finlandia se preparaba silenciosamente para una pelea que siempre sintió que podría llegar. Esto se observa en el ejército finlandés, que solo cuenta con 24.000 efectivos en activo. Tiene 870.000 reservistas y casi 54.000 efectivos paramilitares en un país con una población de poco más de 5,6 millones de personas. Finlandia siempre ha entrenado soldados. Tras la invasión rusa a Ucrania, que motivó su ingreso a la OTAN, entendimos la razón. Ahora que Finlandia se acerca al pie de guerra, su preparación, que en los años 90 podía parecer inútil, está dando frutos. Finlandia y Estonia controlan el acceso al Golfo de Finlandia. Esa es una ventaja que se puede usar contra Rusia. Según informes de HIS, la FLF de la que hablamos antes podría aumentar hasta 6.000 soldados. Esto, junto con el poder aéreo nórdico respaldado por la OTAN, daría la superioridad aérea para impedir el acceso ruso al Golfo de Finlandia. Ahora se permite el tránsito de armas nucleares por Finlandia. Todo esto significa que Putin tiene un gran problema con Finlandia. Ese problema solo empeorará desde ahora. Ahora son armas nucleares, además de todos los demás preparativos. Mañana Finlandia será más fuerte. A inicios de junio, el Comité de Defensa del Parlamento propuso aumentar el gasto en defensa desde 8.8 mil millones de dólares, ahora será un poco más de 16.000 millones de dólares para 2029, y luego mantener el gasto en aproximadamente 17.2 mil millones hasta 2036. Esa propuesta aún no se ha aceptado, pero refleja el ánimo de los finlandeses hacia Rusia actualmente. Putin es una amenaza. Finlandia no se ha acobardado ante esa amenaza. Ha sido mostrarle a Putin que Rusia no puede intimidar a Finlandia para que ceda. La postura se endurecerá y el gasto militar aumentará. Si la OTAN aprovecha la decisión nuclear de Finlandia, la disuasión contra Rusia será más letal de lo que ha sido desde la caída de la Unión Soviética. La guerra en Ucrania lleva más de 4 años y es el conflicto más sangriento para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo se han perdido vidas humanas en la batalla, también máquinas, específicamente tanques rusos. Las cifras aquí son realmente impresionantes, pero también tienen una salvedad importante ya que las fuentes varían. Las cifras más confiables son de Oryx, un proyecto de inteligencia de código abierto que solo registra pérdidas verificadas con fotos o videos. Así, Oryx ha confirmado alrededor de 4.400 tanques rusos destruidos, dañados, abandonados o capturados entre febrero de 2022 y junio de 2026. Pero después de todo eso, Rusia ha estado produciendo reemplazos y, según algunas fuentes, de hecho podría estar a punto de tener más tanques en servicio activo que antes de que comenzara su llamada Operación Militar Especial. Eso suena como algo que debería poner nervioso a Kiev. Y sin embargo, la verdad incómoda detrás de esa creciente flota es que Rusia apenas puede usarla, porque en el tiempo que le tomó a Moscú reconstruir su gigante blindado, Ucrania silenciosamente hizo algo mucho más devastador que destruir tanques uno por uno. Ucrania transformó el campo de batalla y volvió al tanque de batalla principal, dominante durante un siglo, casi una desventaja. En comparación, las pérdidas confirmadas de tanques de Ucrania están en aproximadamente 1.400, y el propio Oryx sugiere que esto es un mínimo, no un máximo, porque, de nuevo, solo cuenta las pérdidas que puede verificar con una foto o video. El número real de vehículos destruidos podría ser mucho mayor que los registros. Un agregador secundario sugiere que estos registros solo muestran entre el 50 y el 70% de las pérdidas reales de tanques rusos, lo que significa que el número real podría ser mayor, posiblemente en el rango de 6.300 a 8.800 tanques. El Estado Mayor ucraniano, por su parte, afirma cifras superiores a 10.900. Ese número puede ser real, pero viene de un gobierno que se beneficia de destruir máquinas enemigas, así que considérelo el límite superior.
Pero independientemente de las cifras que se tomen, como mínimo, Rusia ha perdido el equivalente a toda su flota activa de tanques antes de la guerra y probablemente sea el doble de eso. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia inició la guerra con unos 3.000 tanques activos y probablemente el triple almacenados. Y el instituto calculó que solo en los primeros 13 meses de combate, entre febrero de 2022 y marzo de 2023, Rusia perdió casi 1.900 de esos tanques activos. Más de la mitad de la flota activa desapareció en poco más de un año. Ningún ejército moderno ha perdido blindados tan rápido. Entonces, ¿cómo es que, después de todo eso, Rusia está a punto de desplegar más tanques de los que tenía al principio? Bueno, la respuesta está en esas reservas que mencionamos. La mayoría de los tanques ahí almacenados fueron acumulados desde la era de la Unión Soviética, donde las unidades viejas simplemente se dejaban con mantenimiento ocasional. El IASS afirmó que podría haber 9.000 tanques en reserva, mientras que algunos medios sugirieron que el número podría incluso tener 5 cifras. Un investigador de OSINT, Jumpy, utilizó imágenes satelitales de depósitos de tanques para contar un número más modesto de 7.342 tanques, y cuando las pérdidas empezaron a acumularse en 2023 y 2024, el Kremlin tuvo un problema con la aritmética básica. Algunos expertos afirman que la única planta de Rusia que construye tanques realmente nuevos desde cero, Uralvagonzavod en Nizhny Tagil, puede producir solo alrededor de 250 tanques modernos T-90M al año. La planta de Omsk puede fabricar otros 150 T-80BBM, una versión modernizada de un modelo más antiguo. Esos son solo 400 al año frente a las pérdidas que promediaban al menos 85 por mes. Así que Rusia tuvo que recurrir a esos cementerios de miles de tanques viejos de la Unión Soviética. 1 de cada 2 tanques supuestamente nuevo que llegaba al frente no lo era realmente. Era un viejo casco soviético, sacado del almacenamiento, desmantelado, reacondicionado con ópticas nuevas, radios y blindaje reactivo atornillado a los costados y devuelto al servicio. Aquí es cuando se vuelve casi absurdo y ves a la industria rusa haciendo cosas que rozan la arqueología. Rusia usó primero los candidatos más fáciles y luego recurrió a los tanques más viejos, como 1000 T-70 y 2A de principios de los 70. Estas máquinas estaban tan degradadas que sus motores se consideraban muertos. Así que, en septiembre de 2024, un representante de la industria le dijo al Comité de Defensa de la Duma Estatal que la industria rusa había lanzado un supuesto nuevo programa de regeneración, tomando los viejos motores que impulsaban estos tanques de 45 toneladas y reconstruyéndolos con nuevas piezas internas, esencialmente resucitando motores que ya se habían dado por perdidos como chatarra. El problema era que este programa solo produciría unos 100 motores funcionales suficientes para cerca del 10% de esos T-72A almacenados. Así que en diciembre de 2024, Rusia redobló sus esfuerzos y la planta de construcción de maquinaria Kingisev, en el Oblast de Leningrado, firmó un contrato para reacondicionar un motor diferente y más potente que también es compatible con el T-72A. Rusia estaba tan decidida a poner de nuevo en funcionamiento tanques de 50 años de antigüedad que puso en marcha todo un esfuerzo industrial para revivir motores inservibles. Con componentes nuevos, un T-72A de los años 70 podría ser actualizado a algo que se asemeja más o menos a un T-72B3M moderno, aunque nunca estaría tan bien protegido. El analista Jumpy Jumpia afirmó que fue entonces cuando se convenció de que Rusia buscaba restaurar casi toda su flota almacenada, excepto lo totalmente oxidado. Así que vamos a sacar de verdad las cuentas de los tanques, porque es la columna vertebral de toda esta historia. Como mencionamos, Rusia comenzó con aproximadamente 3.000 tanques activos, perdió alrededor de 4.400 tanques confirmados hasta cerca de 6.000. La nueva producción ha sumado quizá 1.600 tanques entre los dos modelos más modernos, y la extracción de tanques almacenados podría haber dado alrededor de 5.000 cascos recuperables, después de restar los aproximadamente 2.100 que estaban demasiado oxidados para salvarse o que pertenecen a la antigua familia T-64. Cuando sumas todo eso, las fuerzas terrestres rusas podrían estar desplegando entre 3.600 y 5.200 tanques, basándose en el límite inferior de las pérdidas. Esa cifra superior es casi el doble de la fuerza inicial, así que, en teoría, Rusia ha reconstruido su fuerza blindada y la ha hecho más grande. Pero esa misma fuerza también, cada vez más, está compuesta principalmente por piezas de museo. Para entender por qué, necesitamos ver exactamente qué tipos de tanques hay en esta flota, porque no todos los tanques son iguales, y el inventario de Rusia te dice todo sobre un ejército que recurre al pasado para mantener sus formaciones completas. Ahora empecemos con el caballo de batalla, el T-72.
El T-72 salió por primera vez de las líneas soviéticas en 1972. Fue diseñado para ser barato, simple, resistente y producible por decenas de miles, el equivalente blindado del AK-47. Está en todos lados, siendo el tanque más común en ambos bandos, ya que Ucrania también heredó muchos. Las versiones modernas de primera línea rusas son el T-72B3 y el mejorado T-72B3M, con mejor control de tiro y blindaje reactivo. Pero el T-72 también es el tanque que se convirtió en un meme global por su destrucción catastrófica. Según el conteo visualmente confirmado de Oryx, Rusia ha perdido alrededor de 1.800 T-72 más que cualquier otro tipo individual. La razón de eso está integrada en el diseño del tanque, a lo que volveremos más adelante después de revisar los otros tipos. El segundo modelo es el T-80, que tiene sus propios problemas. Presentado en 1976, fue el primer tanque producido en masa en el mundo, impulsado por un motor de turbina de gas, el mismo principio básico que un helicóptero o un jet, lo que lo hacía increíblemente rápido y silencioso para su tamaño, capaz de alcanzar 40 millas por hora a campo traviesa. Los soviéticos y más tarde los rusos construyeron aproximadamente entre 5.400 y 5.500 de estos tanques, con la producción extendiéndose hasta 2001. En Ucrania, el T-80 ha sido desgastado implacablemente. Para diciembre de 2024, los conteos de fuentes abiertas confirmaron al menos 1.000 T-80 destruidos, dañados, abandonados o capturados. Algunos analistas dicen que Rusia ha agotado prácticamente toda su flota desplegable de T-80, aunque esto es solo una estimación y no un hecho comprobado. Comentaristas rusos han sugerido que Moscú había comprometido alrededor del 90% de sus T-80 disponibles, enviando a los sobrevivientes de regreso a la planta de Omsk en Siberia para ser reconstruidos al estándar más reciente T-80BBM. Se dice que las tripulaciones de tanques rusas le han dado al T-80 un apodo sombrío, el ataúd de acero, después de ver demasiados de ellos perder sus torretas en un solo incidente violento. En la cima de la alineación se encuentra el T-90, y específicamente su forma más moderna, el T-90M Prorif, que es el tanque que la máquina de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin gusta de llamar uno de los mejores del mundo. El T-90 en sí deriva del T-72, pero con mejoras. Mejor cañón y sistema de control de tiro, blindaje reactivo Relikt, la mira del artillero Sosna-U y una mira panorámica para el comandante que lo acerca más a los estándares occidentales. Es el mejor tanque con el que Rusia realmente combate, y aún así, ha sido destruido en cifras que dejan en evidencia todo el problema. Las cifras de Oryx para junio de 2026 apuntan a más de 220 variantes del T-90 perdidas, de las cuales 155 son del T-90M, pero hay otro dato crucial que podría ser impactante. Se cree que Rusia comenzó la guerra con menos de 70 T-90M. En 52 meses ha perdido más del doble de esa cantidad. Esas cifras que indican que la fábrica puede producir 250 al año probablemente sean producto de la propaganda. Y luego, cuando incluso las reservas de T-72 empezaron a agotarse, Rusia estaba completamente desesperada. Fue más allá de los años 70, más allá de los 60, y sacó el T-62, un tanque que entró en servicio en 1961, y el T-55, un diseño cuya herencia se remonta a los programas de tanques soviéticos de la posguerra inmediata. Son antigüedades con blindaje más delgado, cañones menos capaces y configuraciones de almacenamiento de munición quizá aún más peligrosos que los de tanques más nuevos. Ver a los T-55 avanzar hacia el frente en la década de 2020 fue, para muchos analistas, la señal más clara de que Rusia estaba echando mano de lo último que le quedaba, sacrificando toda ventaja de calidad por la simple seguridad de la cantidad. Un tanque de 1946 todavía puede matarte, pero no te va a ganar una guerra moderna, y Rusia lo sabe. Ahora, si quieres análisis más detallados como estos, asegúrate de suscribirte al programa militar. Publicamos videos sobre todo lo importante que sucede en el mundo. Ahora, todo esto nos lleva al meollo de toda esta historia, el tanque que se suponía iba a cambiarlo todo y terminó siendo un fracaso, el T-14 Armata. Cuando Rusia sacó por primera vez al Armata a desfilar en la Plaza Roja en 2015, se presentó como una revolución, un tanque de próxima generación con torreta no tripulada, cápsula de tripulación protegida y sistema de protección activa, diseñado para derribar misiles entrantes en el aire, y un diseño hecho para vencer a sus equivalentes occidentales. Pero en la guerra de tanques más grande del siglo XXI, donde Rusia ha estado tan desesperada que ha desplegado máquinas de 1946, el Armata ha estado casi completamente ausente.
tuvo una breve aparición en 2023 usado solo en fuego indirecto desde la retaguardia y retirado ese mismo mes. La versión oficial fue que el Armata resultaba demasiado caro y era mejor adquirir más vehículos económicos. Los costos unitarios reportados oscilan entre 5 y 9 millones de dólares, mucho más que un T-70 y dos T-80 o T-90, y como es una plataforma completamente nueva, ni siquiera podía usar las líneas de producción existentes. Ahora, sería fácil burlarse del Armata como un adorno de desfile, pero hay un contraargumento más interesante que vale la pena tomar en serio. En cierto modo, el T-14 no es realmente un fracaso de diseño, sino una víctima del momento en que llegó, un tanque excelente entregado a una guerra que ya no recompensa a los tanques excelentes. En una era donde un dron de $1,000 puede inutilizar un vehículo de varios millones de dólares, invertir esos millones en un solo tanque es básicamente suicida, lo que nos lleva al meollo del asunto. Ya establecimos que Rusia ha reconstruido una enorme flota de tanques, en su mayoría de la era soviética. Entonces, ¿por qué exactamente todos estos tanques fallaron de manera tan catastrófica en primer lugar? La respuesta viene en 3 capas distintas. La primera capa implica una vulnerabilidad del diseño del T-70, y 2 que se observa repetidamente en los videos, incluso si no sabías lo que veías. Un tanque ruso es impactado, hay un destello, y la torreta sale volando varios metros por los aires. Soldados y analistas lo llaman el efecto Jack in the Box, o lanzamiento de la torreta. Esto es una peculiaridad de la ingeniería original del tanque. Los tanques rusos, como el T-70 y dos T-80 y T-90, usan un cargador automático en lugar de uno humano, lo que les permite operar con una tripulación más pequeña de 3 personas y un perfil más bajo, más difícil de alcanzar. El tanque almacena unos 20 proyectiles listos en un carrusel en la base de la torreta, al centro del vehículo, rodeando el compartimiento de la tripulación para alimentar el cargador automático. Si un impacto penetrante llega al anillo, una sola carga propulsora puede causar una reacción en cadena que detone todo el arsenal. La presión no tiene a dónde ir más que hacia arriba, haciendo que la torreta salga volando por completo. El contraste con los tanques occidentales deja al descubierto la contrapartida. Un tanque como el estadounidense M1 Abrams almacena su munición en un compartimento separado en la parte trasera de la torreta, sellado del resto de la tripulación por una puerta blindada y equipado con paneles de expulsión. Los paneles ventilan la explosión hacia arriba y fuera, lejos de la tripulación, si la munición es alcanzada. La tripulación puede, y de hecho ha sobrevivido, a incendios de munición que habrían aniquilado instantáneamente a una tripulación rusa. Los diseñadores soviéticos no eran tontos, tomaron una decisión deliberada, aceptando un modo de falla grave a cambio de un tanque más pequeño, ligero, barato, más fácil de producir en masa, transportar por ferrocarril y más difícil de detectar en el campo de batalla. Para la guerra que imaginaban los planificadores soviéticos, un choque continental rápido, donde la supervivencia del tanque era menos relevante que la superioridad numérica, era un trato racional. El problema es que esta no es esa guerra. Con decenas de drones sobre el tanque en una de las líneas del frente más vigiladas de la historia, esa falla pasó de golpe ocasional a objetivo deliberado. Ahora, la segunda capa de falla no tiene nada que ver con los tanques y tiene todo que ver con cómo Rusia los usó. El ejemplo más claro es el avance inicial sobre Kiev. Rusia envió largas columnas blindadas por autopistas hacia la capital, pero sufrían escasez crónica de combustible y, más importante, de infantería. Un tanque, pese a su blindaje y poder de fuego, es casi ciego y sordo a corta distancia. Tiene muy mala visibilidad, sobre todo a los lados y atrás, y en bosques, pueblos y aldeas es muy vulnerable ante quien se acerque. El trabajo de la infantería de cobertura es encontrar y eliminar emboscadas antes de que se activen. El Instituto de Guerra Moderna hizo la comparación con la guerra de Yom Kippur de 1973 CMI, así como los equipos de infantería egipcios y sirios con misiles Sager guiados por cable, devastaron tanques israelíes sin apoyo. En 1973, pequeños equipos ocultos de infantería ligera ucraniana, armados con misiles antitanque modernos y drones, desmantelaron columnas rusas, que no tenían razón para avanzar de la manera en que lo hicieron. Las columnas se vieron obligadas a usar las carreteras porque el terreno circundante se había vuelto fangoso y difícil de atravesar. Y esto se ilustró dramáticamente con imágenes del infame convoy de 35 millas de largo al norte de Kyiv. Se amontonaron en atascos de tráfico, y como Rusia no se preparó para una guerra larga, se quedaron sin combustible. Fue una lección de arrogancia, mostrada por la imagen de un convoy de 35 millas de largo de tanques rodeados. La tercera capa son las armas. Al inicio de la guerra, los tanques fueron frenados por el Javelin de Estados Unidos y el NLAW británico, misiles portátiles que simbolizaron la resistencia ucraniana.
Ucrania también desplegó su propio Stugna-P guiado por láser, pero para 2025, algunas evaluaciones ucranianas e independientes atribuían a los drones aproximadamente el 65% de las pérdidas de tanques rusos. Y la palabra drones es la clave de toda la historia. Según el propio Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, la industria de defensa del país alcanzó la capacidad de producir más de 8 millones de drones FPV al año para 2026 a través de más de 160 empresas que van desde grandes fábricas hasta startups en garajes. Aunque la fuente es ucraniana y no se sepa la cifra exacta, la magnitud indica que la línea del frente está ahora permanentemente saturada, con bombas voladoras baratas que cazan todo lo que se mueve. Y la implicación para los tanques es brutal. Ahora un tanque no solo se preocupa por el equipo de emboscada que podría encontrar, tiene que preocuparse por el cielo, constantemente, por cada metro de cada avance a lo largo de los 1.100 kilómetros de la línea del frente. Rusia y Ucrania intentaron combatir los drones, lo que llevó a diseños bastante graciosos. La primera contramedida fue la guerra electrónica, interferidores que cortan el enlace de radio entre el dron FPV y su piloto, haciendo que caiga inofensivamente al suelo. Eso funcionó hasta que los fabricantes de drones usaron fibra óptica. Estos drones, en vez de usar señal de radio, llevaban un cable muy delgado que se desenrollaba en vuelo y los conectaba físicamente con su piloto. Según se informa, Rusia desplegó estos primero en la primavera de 2024 y Ucrania los igualó rápidamente. Los cables pronto cubrieron el campo de batalla, enredándose en vegetación, infraestructura y nidos de aves. Pero a pesar de eso, la industria de la fibra óptica se disparó y, según se informa, China aumentó los precios de un 250 a un 400% en 2026. Al fallar las defensas electrónicas, Rusia optó por el blindaje físico. Inició en 2022 con lo que los soldados llamaban burlonamente Cope Cages, estructuras de rejillas metálicas soldadas sobre la torreta para atrapar granadas lanzadas por drones pequeños. A inicios de abril de 2024, surgieron en el campo de batalla de la guerra ruso-ucraniana los llamados tanques Tortuga, vehículos cubiertos con láminas de metal soldadas, haciendo que el tanque quedara oculto en una caja metálica tosca, dejando solo el cañón visible. En 2024, los rusos añadieron cientos de púas metálicas gruesas a estas carcasas, apostando a que los tanques erizos resultantes atraparían y detonarían los drones antes de que llegaran al casco. Y para 2025, las púas habían evolucionado en miles de finos hilos metálicos, hechos de cables de aluminio, desenrollados y colocados sobre el vehículo como un abrigo peludo. Algunos observadores los describieron como erizos, y estaban entre los más protegidos vistos durante la guerra, capaces de resistir una docena de drones FPV antes de ser finalmente destruidos. Pero aún así seguían siendo destruidos. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué pretende hacer realmente Rusia con este enorme arsenal de blindados que no puede desplegar? La respuesta honesta es que nadie fuera del Kremlin lo sabe con certeza. La explicación más probable es que Rusia está siguiendo una estrategia a largo plazo. La idea es que los comandantes rusos apuestan a que surgirá alguna nueva tecnología antidrones, un avance en interferencias, en interceptores, en energía dirigida, algo que vuelva a abrir el campo de batalla para la guerra mecanizada, rápida y móvil. Mientras tanto, preservan y reconstruyen su núcleo blindado, manteniéndolo listo para cuando los tanques vuelvan a dominar. La posibilidad más oscura y más inmediata es más simple. Esto indica que los comandantes rusos, presionados por resultados, podrían desesperarse y lanzar los tanques al combate sin importar las consecuencias. Y en ese escenario, la vasta flota reconstruida es simplemente una reserva de acero desechable enviada al campo de batalla para ganar terreno a un costo terrible. Recuerda que, después de 2022, el avance de Rusia se estancó hasta el punto en que, entre 2023 y 2025, ocupó solo alrededor del 1.23% del territorio de Ucrania. Y hay un último giro. La flota reconstruida, a pesar de su tamaño impresionante, es fundamentalmente un refuerzo irrepetible. Rusia recurrió a la vasta reserva soviética, y esa reserva ahora está casi vacía. Un análisis satelital de junio de 2026, realizado por el analista de fuentes abiertas John P., reveló que, aunque Rusia comenzó con una reserva previa a la guerra de 7.342 tanques, solo quedan 2.088 en almacenamiento, y de esos, solo 851 son viables para su restauración. Los 1.237 tanques restantes son, en efecto, inventario muerto. Así que Rusia ha agotado aproximadamente el 72% de toda su reserva de tanques de la Guerra Fría. En este punto, si las pérdidas continúan a aproximadamente 90 tanques por mes, tomará otros 9 meses más o menos antes de que se agote completamente el inventario.
La Marina de Estados Unidos ha dominado los océanos por décadas. Pocos discutirían que sigue siendo la fuerza naval más capaz del mundo en términos de proyección global de poder naval en alta mar. Su capacidad para desplegar extensos grupos de ataque en el Medio Oriente, el Caribe y el Indo-Pacífico, simultáneamente en la actualidad, habla por sí sola. Pero seamos francos. En los últimos años, sus innovadores proyectos de construcción naval no siempre han resultado como se esperaba, por decirlo suavemente. En particular, el buque de combate litoral o LCS, las fragatas clase Constellation y el destructor clase Zumwalt fueron anunciados como sistemas de próxima generación cuando fueron concebidos. Pero estos programas de alto perfil terminaron siendo cancelados, y solo se construyeron unos pocos de los barcos planeados. Sin embargo, no todo fue en vano, al menos en el caso de uno de ellos, el sigiloso y de alta tecnología destructor clase Zumwalt. Uno de los mayores errores de la Marina ha encontrado un nuevo propósito, transformando potencialmente a un evidente elefante blanco en el buque de guerra más letal de la flota estadounidense, un portador de misiles hipersónicos. Así, estos nuevos misiles dan a la clase Zumwalt una nueva oportunidad y podrían añadir una flecha especial al arsenal de la Marina: misiles hipersónicos. La medida es innovadora, relevante y exactamente lo que se necesitaba. Un analista experimentado y exmiembro del personal del Congreso, Brandon J. Weichert, escribió hace no mucho que el fracaso del destructor clase Zumwalt se puede resumir en 2 palabras: desastre total. Por supuesto, no se suponía que fuera así. La clase Zumwalt, nombrada en honor al almirante Elmo Zumwalt, jefe de operaciones navales de 1970 a 1974, se suponía que iba a hacer frente de forma decisiva a un perfil de amenazas emergente de cara al futuro previsible. Era 1991. La Guerra Fría había terminado abruptamente tras el colapso de la Unión Soviética, y la Marina reevaluó sus prioridades. Ahora era más probable que enfrentara amenazas regionales y litorales, en vez de superpotencias iguales o amenazas de alta mar. Así que el énfasis cambió de la guerra antisubmarina en alta mar a la proyección de poder en ambientes costeros y cercanos a la orilla. El programa de destructores clase Arleigh Burke fue diseñado para defender la flota y sobrevivir en mar abierto ante adversarios similares, y lo hace admirablemente. Para enfrentar nuevas amenazas litorales, la Marina requería una plataforma distinta, capaz de ofrecer fuego de precisión y alto volumen contra objetivos en tierra y amenazas asimétricas como lanchas rápidas, minas y misiles antibuque de corto alcance. El concepto original se llamaba Destructor de Ataque Terrestre DD-21, que evolucionó al programa DDX a principios de los años 2000 y 60. El DDX luego dio origen al destructor clase Zumwalt, una plataforma multimisión que enfatiza el sigilo, la automatización y los sistemas de energía de alta potencia. En febrero de 2008, se aprobó el contrato inicial de $1.4 mil millones para comenzar la construcción del barco líder, el USS Zumwalt, también conocido como DDG-1000. El plan original era construir un total de 32 barcos. Finalmente, se construyeron 2 más, el USS Michael Monsoor, o DDG-1001, y el USS Lyndon B. Johnson, o DDG-1002. Pero los 3 finalmente entraron en servicio más de una década después de que la Marina cancelara oficialmente los otros 29. Al ver el barco ahora y leer sobre sus características principales, es difícil entender por qué. En muchos aspectos es tan revolucionario como se pretendía. Uno de los requisitos clave era una baja sección transversal de radar, o RCS. Si vas a repeler una gran cantidad de amenazas asimétricas desde el mar, el aire y la tierra y atacas objetivos terrestres, debes ser lo más invisible posible el mayor tiempo. La clase Zumwalt lo consigue, aunque es más grande que cualquier destructor o crucero de la Marina. Tiene una eslora de 610 pies, una manga de 80.7 pies, un calado de 27.6 pies y desplaza alrededor de 15.656 toneladas. En comparación, el crucero clase Ticonderoga tiene una eslora de 567 pies, una manga de 55 pies, un calado de 34 pies y un desplazamiento de alrededor de 9.600 toneladas. El modelo actual de destructor clase Arleigh Burke, el Flight 3, tiene una eslora de 509.5 pies, una manga de 66 pies, un calado de 31 pies y un desplazamiento ligeramente mayor de 9.700 toneladas. Como puedes ver, aunque es más largo y ancho, el Zumwalt tiene un calado menor que el Ticonderoga y el Arleigh Burke en operaciones normales. Eso es intencional, y se adapta a su perfil de misión literal.
pero los Zumwalt también cuentan con un sistema de lastre único que ajusta continuamente el calado del barco a medida que se consume el combustible, ayudando a mantener las características de estabilidad requeridas por su distintivo diseño de casco Tumble Home con proa de penetración de olas. Y esa firma se reduce aún más al tamaño de un pequeño barco de pesca, gracias al casco único del barco. La clase Zumwalt tiene casco Tumble Home que corta olas, con costados inclinados hacia adentro sobre la línea de flotación. Esta configuración desvía las ondas de radar entrantes lejos de su fuente, reduciendo enormemente la RCS del barco en comparación con los cascos convencionales con lados verticales o inclinados hacia afuera. Se ve futurista. Se enfrenta a una amenaza ultramoderna, pero en realidad no es un concepto tan nuevo. Este diseño era bastante común en los buques de guerra hasta principios del siglo XX, y en gran medida desapareció de la construcción de buques de guerra importantes después de principios del siglo XX. La proa invertida permite que el barco corte las olas en lugar de pasar por encima de ellas, pero el diseño fue abandonado debido a preocupaciones sobre su estabilidad. La elección de un casco con proa de penetración de olas y costados inclinados para la clase Zumwalt generó controversia entre los oficiales navales. Argumentaron que si una ola golpea el barco desde la popa mientras cabecea hacia abajo, podría perder estabilidad transversal cuando la popa salga del agua y volcarse. Pero esos temores se disiparon de manera definitiva durante un despliegue en Alaska en 2019. El oficial al mando en ese momento, el capitán Andrew Carlson, llamó a su oficial ejecutivo desde su camarote para informarle sobre condiciones de estado de mar 6, es decir, olas de 4 a 6 metros. El oficial ejecutivo se sorprendió. Él pensaba que, como mucho, estaban en estado de mar 3, lo que significa olas de 0.5 a 1.2 metros de altura. Eso es impresionante, considerando lo fuerte que el barco debía cortar esas olas monstruosas entonces. Ahora produce un total de 104.600 caballos de fuerza, lo que le da una velocidad máxima de 30 nudos. Esa es muchísima potencia para un buque de combate de superficie, superando a la mayoría de los destructores actuales. Además de estabilidad y velocidad, el diseño del casco también maximiza la furtividad. Eso abarca la superestructura de la cubierta, que encierra sensores, radares y espacios de mando. Se utilizaron materiales compuestos consistentes en paneles y vigas de vinilester, reforzados con fibra de carbono para reducir el peso y la firma de radar. Estas estructuras de 900 toneladas, 155 pies de largo y más de 50 pies de alto, son los ensamblajes marítimos compuestos más grandes jamás construidos. Tanto en el interior como en el exterior de la superestructura de la cubierta, hay un conjunto de sensores activos y pasivos diseñados para operaciones multimisión, incluyendo la detección de amenazas aéreas, de superficie y submarinas. Estos sensores alimentan el entorno de computación total del buque, un sistema de gestión de combate de arquitectura abierta y distribuida creado por Raytheon. Integra radares, sonares, sistemas de guerra electrónica y sistemas de armas para la toma de decisiones en tiempo real y respuestas automatizadas. Así que los Zumwalt son tan avanzados como parecen. El problema es que concentrar tanta tecnología e innovación en un solo barco cuesta cada vez más, mucho más de lo planeado. Esa es una de las principales razones por las que la Marina decidió cancelar el proyecto. El costo original de adquisición por unidad para los 32 barcos era de aproximadamente $1.400 millones cada uno. Sin embargo, los costos aumentaron rápido y provocaron un incumplimiento de la enmienda Non-McCurdy en junio de 2010, al superar el costo por unidad, la base original, en más del 15%. A pesar de recortar algunas características y reducir la cantidad de adquisiciones, el costo seguía aumentando. Por ejemplo, General Dynamics, que construyó la clase Zumwalt, gastó $40 millones en una instalación especial para ello. El costo final alcanzó los $22.5 mil millones por los 3 buques para abril de 2016. Eso es un promedio de $7.5 mil millones por barco si incluyes los gastos de investigación y desarrollo que originalmente estaban destinados a amortizarse en 32 barcos en lugar de 3. En comparación, el Arleigh Burke Flight 3 cuesta alrededor de $2.2 a $2.5 mil millones por barco, menos de un tercio del costo del Zumwalt. Un submarino de ataque nuclear clase Virginia Block 5 o 6 cuesta de $4.3 a $4.8 mil millones por unidad. Eso cuesta más o menos lo mismo que los portaaviones clase Nimitz de Estados Unidos, pero es como un tercio menos que una clase Zumwalt. Entonces, ¿preferirías tener un submarino nuclear con un Arleigh Burke de última generación incluido o un experimental Zumwalt? Si escogiste el submarino nuclear, coincides con la Marina y el Congreso, ya que el cañón principal del Zumwalt quedó inutilizable. El sistema avanzado de cañones de la clase Zumwalt
o AGS, consistía en 2 cañones navales de 155 milímetros y 62 calibres. El problema es que fue diseñado exclusivamente para el proyectil de ataque terrestre de largo alcance, o el RAP, una munición guiada de precisión destinada a bombardeos costeros de largo alcance a una distancia de 83 millas náuticas. El barco podía llevar 335 proyectiles por cañón, o 670 proyectiles en total, pero con un compartimento de almacenamiento adicional para 320 proyectiles, podía llevar un total de 990 proyectiles. Suena bien, pero no cuando cada proyectil cuesta entre $800,000 y $1 millón, que fue a lo que se disparó el costo unitario. El desarrollo de los proyectiles se canceló porque el costo aumentó demasiado. Para empeorar las cosas, el estriado especializado de giro lento y el cargador automático del cañón son incompatibles con la munición estándar de 155 milímetros, así que, sin ningún tipo de munición alternativa disponible, los destructores navegaban prácticamente sin su arma ofensiva principal. Eso no significa que estuvieran completamente desarmados. Los Zumwalt también llevaban el sistema de lanzamiento vertical periférico MK-57 o PVLS. El sistema tiene módulos con celdas VLS, 80 en total distribuidos por el casco exterior del barco, con una capa delgada de acero afuera y una gruesa adentro. Este diseño dirige la fuerza de cualquier explosión hacia afuera en lugar de hacia el interior del barco, y reduce cualquier pérdida resultante de capacidad de misiles solo al módulo afectado. Está diseñado para alojar misiles de ataque terrestre Tomahawk y misiles estándar SM-2MR para defensa aérea local, misiles Evolved Sea Sparrow para enfrentar amenazas tanto aéreas como marítimas, y cohetes antisubmarinos de lanzamiento vertical para enfrentar amenazas submarinas. 2 sistemas de cañones MK-46 de 30 milímetros proporcionan defensa de corto alcance contra pequeñas amenazas de superficie. Pero en un buque de guerra, ¿de qué sirve una defensa potente si la ofensiva no existe? Ahora, si lo que buscas son actualizaciones diarias de noticias y análisis profundos sobre los desarrollos militares y geopolíticos más importantes, asegúrate de suscribirte al canal. En The Military Show, verás los contenidos militares más detallados, precisos y perspicaces de YouTube. Ahora, la Marina ha encontrado una solución ingeniosa al problema ofensivo. Las instalaciones AGS inoperables ya no existen. En su lugar llegan 4 grandes tubos de módulos de carga avanzada, y cada tubo de 87 pulgadas es capaz de albergar 3 misiles, y no se trata de cualquier misil. Los barcos de la clase Zumwalt están siendo reacondicionados para emplear el sistema de ataque convencional rápido, o CPS, un arma hipersónica de planeo capaz de recorrer más de 1.700 millas. Es una nueva clase de capacidad de ataque no nuclear, ultra rápida, que puede penetrar defensas modernas y responder a amenazas emergentes casi al instante. El CPS es parte de una familia de nuevos misiles hipersónicos que Lockheed Martin está desarrollando. El CPS para la Marina, el arma hipersónica de largo alcance o LRHOBB para el Ejército y el arma de respuesta rápida lanzada desde el aire, o ARRW, un misil aire-tierra para la Fuerza Aérea. El CPS de la Marina y el LRHW del Ejército comparten el mismo cuerpo planeador hipersónico común, lo que ayuda a reducir costos, acelerar el desarrollo y simplificar futuras actualizaciones. El mecanismo del CPS combina una fase de impulso con cohete, seguida por el uso de fuerzas aerodinámicas en una fase de planeo. Este diseño permite ataques más rápidos, de mayor alcance y maniobrabilidad, además de mayor supervivencia ante defensas enemigas. En mayo de 2025, la Marina informó que realizó con éxito una prueba de vuelo completa, basada en tierra, en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, utilizando un método de lanzamiento con gas frío. En otras palabras, el motor del cohete se enciende después de que el misil ha salido del silo. Ese es un hito importante, como explica el vicealmirante Johnny R. Wolf Jr. El método de gas frío permite a la Marina lanzar el misil desde la plataforma y alejarlo del barco antes de encender la primera etapa. La clase Zumwalt ahora llevará 12 de ellos, y eso cambia las reglas del juego. Esto convierte a la clase Zumwalt de un buque de apoyo costero ineficaz en una plataforma de ataque sigilosa y de largo alcance, clave para posibles conflictos en el Pacífico. Las armas hipersónicas pueden maniobrar en vuelo a más de 1 milla por segundo, lo que dificulta mucho su detección e interceptación frente a misiles balísticos o de crucero tradicionales. Ahora los comandantes pueden atacar hasta a 1.700 millas de distancia, superando el alcance de las defensas aéreas enemigas. ¿Por qué es tan importante? Bueno, según Jerry Hendricks, un capitán retirado de la Marina y exmiembro del personal del Pentágono, que ahora es investigador principal en el Instituto Sagamore, estos barcos podrán lograr esa precisión desde mucho más allá del alcance de tiro del resto de la flota. Además, por su baja firma de radar, podrán operar más fácilmente en zonas donde los adversarios
aplican estrategias de negación de área que alejarían a otras plataformas. El tiempo de respuesta del enemigo disminuirá notablemente. Un misil Tomahawk tarda cerca de 1 hora en llegar a un objetivo a 500 millas. El CPS alcanzará el mismo objetivo en 10 minutos. Puede viajar desde Guam hasta el estrecho de Taiwán en solo 30 minutos. Pero aún no está claro cuán fuerte será el impacto cuando llegue. Se sabe que el sistema utiliza una ojiva similar a la del sistema de misiles hipersónicos terrestres Dark Eagle, el Cuerpo Planeador Hipersónico Común, o CHGB. Se ha informado que la ojiva del Dark Eagle pesa menos de 13.6 kilogramos. Muchos drones FPV ucranianos de $500 llevan más. Pero la principal fuerza destructiva aquí la proporciona el impacto cinético del vehículo hipersónico. Según los militares, el misil está diseñado para destruir un área del tamaño de un estacionamiento. Así que, presumiblemente, el peso de la ojiva indica que es esencialmente una carga explosiva diseñada para dispersar los elementos de impacto para que golpeen objetivos en un área determinada. Los Zumwalt pueden servir como bases avanzadas para misiles hipersónicos en lugares como Hawái, posiblemente junto a submarinos con capacidades similares. Los siguientes en portar misiles CPS son los submarinos clase Virginia Bloque V, que tendrán almacenamiento de misiles por 4 silos extra en el módulo de carga útil Virginia. Junto con el nuevo perfil de misión, se desarrolla una modificación para aumentar la autonomía y el alcance. Con el auge de China y un ejército popular de liberación cada vez más capaz, los 3 destructores de la clase Zumwalt han sido sabiamente reasignados para lanzar misiles hipersónicos a objetivos estratégicos. Extender el alcance operativo del Zumwalt y su capacidad para permanecer en la zona solo mejora este conjunto de misiones. Estas modificaciones adaptan los tanques de lastre de agua salada del barco para aumentar la capacidad de combustible. Se planean más cambios para aumentar el combustible que la clase Zumwalt recibe en el reabastecimiento, considerando el mayor almacenamiento. Esto significa que las primeras plataformas de ataque hipersónico de la Marina podrán permanecer en el mar por periodos más largos, y esa es una capacidad que será crucial para misiones de disuasión contra adversarios en el Indo-Pacífico. Así que es fácil ver por qué la Marina ha decidido intentar revivir al Zumwalt con armas hipersónicas y ver exactamente cómo encaja el nuevo papel del barco en la estrategia cambiante de Estados Unidos, especialmente en el Indo-Pacífico. ¿Son 12 misiles hipersónicos suficientes para tanta emoción? ¿O solo serán más miles de millones en una posible falacia de costo hundido? Habrá que esperar y ver. Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para una evaluación inicial. Se informa que el USS Zumwalt será reincorporado a finales de 2026. Tras 3 años en dique seco, fue visto este año saliendo a pruebas en el mar. Los demás destructores Zumwalt también serán actualizados al mismo estándar más adelante. Ya ha comenzado el trabajo de modernización en el tercer barco de la clase Zumwalt, el USS Lyndon B. Johnson. Ya se completó el desmantelamiento de la torreta de artillería frontal y el retiro de equipo excedente, y se espera que el barco regrese al servicio para cuando el segundo barco de la clase, el USS Michael Monsoor, entre al dique seco en 2027 para su mantenimiento programado. Así que pronto veremos qué tipo de diferencia hacen los hipersónicos en el mar y no solo en teoría. También veremos si el otro gran defecto de la clase Zumwalt se resolvió en el dique seco. Problemas persistentes de confiabilidad. Hasta cierto punto, eso es de esperarse dado la integración completa de tecnologías no probadas. El sistema de propulsión eléctrica integrada y la amplia automatización, por ejemplo, han provocado fallas frecuentes en el equipo. Durante sus pruebas iniciales en el mar en diciembre de 2017, el USS Monsoor experimentó problemas de propulsión debido a la intrusión de agua de mar en los componentes eléctricos, lo que acortó las pruebas y en última instancia retrasó su entrega. En otro ejemplo destacado, se produjo una avería en la propulsión durante el tránsito por el Canal de Panamá en 2016. Este evento evidenció vulnerabilidades en la distribución eléctrica y materiales compuestos relacionados con el sigilo, lo que elevó el mantenimiento y redujo la disponibilidad operativa. Estos problemas iniciales se agravaron por depender de sistemas nuevos sin validación suficiente en el mar. Sin duda, habrá más problemas iniciales con la instalación del sistema CPS, que aún está en desarrollo. Y todo esto seguramente sumará miles de millones más a la ya absurda factura. El CPS no va a ser barato. Aunque muchos ven con buenos ojos el nuevo papel de Zumwalt, otros dudan si reutilizarlo justifica el costo y recursos. Incluso si todo sale bien y el nuevo Zumwalt se convierte en el barco más letal de la Marina de los Estados Unidos, solo hay 3, y esos son todos los que habrá.
¿Qué tan significativo o importante puede ser el impacto de 3 barcos en la fuerza total, especialmente en comparación con los destructores de la clase Arleigh-Burke, que son más grandes, y los futuros buques de guerra planeados por la Marina? Si los costos de la actualización hipersónica se mantienen como se proyecta, lo cual es incierto dada la historia del Zumwalt, integrar el CPS podría sumar unos $452 millones por barco de la clase Zumwalt, digamos $1.500 millones entre los 3. Quizá ese dinero se use mejor en otro lado. Cada vez más expertos creen que la era de los grandes portaaviones y destructores que cuestan miles de millones de dólares terminó y que ahora predominarán embarcaciones navales no tripuladas. Ucrania básicamente expulsó a la flota del Mar Negro de Rusia, del occidente del Mar Negro, usando drones aéreos y navales. Mientras tanto, Estados Unidos ha tenido que enfrentarse directamente con drones iraníes y hutíes, así como con misiles antibuque, mientras continúa sus operaciones en el Golfo Pérsico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Con esos $1.500 millones, la Marina podría adquirir unos 5 grandes buques de superficie, no tripulados armados con misiles o LUCVs, o podría adquirir 25 drones de superficie medianos y multifunción, o unos 12 submarinos autónomos de largo alcance. La flota híbrida ofrece más cantidad, sensores distribuidos y menos riesgo para la vida humana que una sola plataforma tripulada de alto valor. Es un barco que supuestamente no existe. Uno de los muchos en la flota fantasma rusa que ha mantenido viva la guerra de Putin, transportando petróleo ilícito por todo el mundo. Pero fue capturado. El barco fantasma era muy real y el Reino Unido lo encontró. Cuando detectaron el barco, todo terminó. El Reino Unido actuó como James Bond al enviar a los Royal Marines para interceptar y abordar el barco ruso, revelando los planes de Putin para mantener la guerra. La noticia se anunció el 14 de junio. Royal Marines abordaron un petrolero de la flota sombra rusa en el Canal de la Mancha en la madrugada. A esos marines se sumaron oficiales de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, NSA, y recibieron apoyo de la Real Fuerza Aérea para completar una operación de 6 horas que, según la BBC, fue la primera de su tipo realizada por el Reino Unido contra la flota sombra rusa. Hay razones por las que el Reino Unido tardó tanto en empezar a tomar este tipo de acciones, ya que fue necesario superar barreras legales, pero por ahora la atención seguirá centrada en el barco ruso. Se llama el Smirnov y es uno de la enorme flota de antiguos petroleros que Putin ha estado usando para transportar el petróleo y gas de Rusia por todo el mundo mientras intenta desesperadamente escapar de la red de sanciones que se está cerrando. Al Jazeera nos habla más sobre la embarcación. Dice que el Smirnov navegaba bajo la bandera de Camerún, lo cual es una táctica bastante común empleada por la flota fantasma. Navegar con bandera rusa convierte a un barco en un blanco fácil. Rusia, por el contrario, utiliza falsamente banderas de otros países para que sus barcos sospechosos evadan la vigilancia y lleguen a su destino. En el caso del Esmeratos, el lugar al que necesitaba ir parecía ser Port Said, en Egipto. El barco zarpó del puerto báltico ruso de Ust-Luga el 5 de junio, supuestamente transportando alrededor de 700.000 barriles de petróleo. Eso es mucho oro líquido encerrado en metal. En mayo, Luke Cooper de la London School of Economics señaló que Rusia ganaba cerca de $59 por barril, después de que la operación Furia Épica en Irán elevara los precios de $40 a $59 por barril tras el bloqueo del estrecho de Hormuz. Con esa cifra, estimamos que el Esmeratos transportaba más de $41 millones en petróleo, ingresos que debían regresar a Rusia para que el Kremlin los grabara y financiara la guerra en Ucrania. Ese petróleo ya no va a ninguna parte y tampoco el dinero que Rusia esperaba recibir por él. La estructura de propiedad del Esmeratos arroja un poco más de luz sobre su papel en la flota fantasma. Al Jazeera dice que el barco está registrado a nombre de una empresa con sede en Hong Kong llamada Zhao Jiao Shipping Limited, la cual, según el medio, posee varios otros barcos de la flota fantasma que han sido sancionados por potencias occidentales. Esa compañía está controlada por una empresa de gestión en Tamil Nadu, India, lo que muestra que Rusia busca ocultar la propiedad de los barcos de la flota fantasma con varias capas de empresas. Nada de esta astucia sirvió de mucho el 14 de junio. Los comandos de los Royal Marines del Reino Unido le mostraron a Rusia que sus tácticas no funcionan cuando un barco sospechoso cruza el Canal de la Mancha. La información sobre la operación proviene de medios y un video del Reino Unido que envía un mensaje claro a Putin. Las tripulaciones de la flota fantasma no pueden detener a un ejército dispuesto a abordar.
Al Jazeera informa que el Ministerio de Defensa del Reino Unido reportó que la redada ocurrió en la madrugada del 14 de junio, con comandos de los Royal Marines descendiendo sobre el Esmeratos con cuerdas desde helicópteros Chinook. Otras aeronaves militares no identificadas apoyaron, junto con una fragata de la Marina Real y un buque cazaminas, este último presumiblemente por precaución. Los buques de guerra que escoltaban al sospechoso barco ruso pusieron minas a su alrededor al ver que su captura era inevitable. Los videos publicados por el Ministerio de Defensa respaldan las afirmaciones de Al Jazeera. En un clip de 44 segundos, infantes de marina descienden al barco ruso desde un helicóptero, seguidos por comandos registrando la embarcación paso a paso. Se revisan las cabinas y hallan documentos. Las imágenes muestran que los infantes de marina no hallaron gran resistencia en la tripulación del Esmeratos, lo cual era previsible, ya que es un petrolero, no un buque de guerra. Sin embargo, Rusia podría poner soldados en sus petroleros de la flota Sombra, por lo que los Royal Marines debían estar listos ante un posible tiroteo. Afortunadamente, eso no ocurrió. Tras la operación, el Reino Unido reportó que la NSA detuvo a un ciudadano indio sospechoso de delitos ligados a sanciones. El resto de la tripulación, de 24 integrantes, parecía ser de Georgia e India, permaneció a bordo colaborando con la investigación, según el Reino Unido. Eso es decir, amablemente, que están tan nerviosos que se ensucian los pantalones mientras los marines y la NSA los interrogan por trabajar en un barco de la flota Sombra rusa. El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, destacó la valentía en la operación y la importancia de que el Reino Unido ahora realice redadas contra barcos de la flota Sombra. Esta exitosa operación golpea a Rusia y recuerda a quienes apoyan la guerra de Putin en Ucrania que no podrán esconderse, afirmó Starmer. La redada llegó en el mejor momento para Starmer, quien enfrenta la renuncia de su secretario de Defensa, John Healey, por considerar insuficiente el gasto nacional en defensa. Respecto a la respuesta de Rusia, no ha habido ninguna. Rusia no quiere admitir que el Reino Unido la humilló ante el mundo, ni llamar la atención sobre un barco de la flota Sombra que se supone no existe. Así que Putin observa cómo el Reino Unido presume su captura, furioso al ver los videos y notar que el Reino Unido ya va en serio contra la flota Sombra. Las sanciones no estaban funcionando lo suficientemente bien. Ahora los Royal Marines logran lo que las sanciones no pudieron. Aunque no hubo respuesta del Kremlin, sí hubo una especie de respuesta que Rusia logró reunir inmediatamente después de la redada del Reino Unido. No se pronunciaron palabras, ni se dieron órdenes que alguien fuera de Rusia hubiera escuchado. Algo ocurrió en el Canal de la Mancha que le mostró al Reino Unido que Putin recibió fuerte y claro el mensaje que le envió el Reino Unido el 14 de junio. Los barcos de la flota fantasma se dispersaron y salieron del canal tan rápido como pudieron. En su informe del 14 de junio sobre la incursión de los Marines, AI reveló que 6 petroleros de la flota fantasma salieron del Canal de la Mancha tras la captura del Esmeratos. Esos barcos no pensaban quedarse. Se realizaron varias vueltas en U y como resultado, 6 barcos de la flota fantasma de Rusia tardaron solo 77 minutos en abandonar la vía fluvial que el Reino Unido transformó en una ruta muy riesgosa. De 6 barcos, 3 volvieron hacia Rusia y Escandinavia, lo que indica que ya habían cargado petróleo en puertos bálticos rusos y regresaban antes de que los marines del Reino Unido los capturaran. Los otros 3 barcos tomaron otro rumbo, alejándose del Canal de la Mancha hacia Irlanda, pensando quizá que el Reino Unido no tendría tiempo ni recursos para detenerlos al rodear el canal. Si buscas la respuesta rusa al asalto al Esmeratos, estos barcos ya la dieron. Huir lejos del Reino Unido. AI revela que ya sabemos más sobre estos 6 barcos que escapan rápido. 2 de ellos, el Mini y el Khazar, navegaban de Rusia a puertos en Egipto, igual que el Esmeratos. Otro, llamado Sona, zarpó de Sudán, pero también se dirigía hacia Egipto. El Pate afirma que se dirige al puerto indio de Chennai, aunque ahora va rumbo a una marina croata después de desviarse hacia Irlanda. Por último, los otros 2 barcos, Lion One y Sea Viking, no han declarado destino. Todos esos barcos recibieron el mensaje, que fue dejado claro por el mayor general Buster House, ex comandante de los Royal Marines. Putin tiende a subvertir el orden internacional a base de 1000 pequeños cortes. Le das la mano y se toma el brazo. Creo que debemos desafiarlo siempre que sea posible, dijo House tras la incursión de Esmeratos. Agregó, es lo correcto. Necesitamos vigilar nuestras aguas. Tenemos que demostrar que tenemos control sobre nuestras aguas. Ese es el punto. Putin piensa que puede controlar aguas extranjeras ocultando sus barcos. El Reino Unido le quitó el control y le dejó claro a Putin que el Canal de la Mancha ya no está a su alcance.
Pero hay que preguntarse, ¿por qué hubo que esperar hasta el 14 de junio, más de 4 años después de que Rusia invadiera Ucrania, para que el Reino Unido finalmente realizara su primera incautación de un barco de la flota sombra rusa? Primero, estás viendo el programa militar, luego explico la razón. Si aún no te suscribes al canal, este es el momento ideal. El Reino Unido ha enfrentado por años a la flota sombra en el Canal de la Mancha. En un informe del 12 de mayo, BBC Verify identificó 184 embarcaciones sospechosas, todas las cuales han sido sancionadas por el Reino Unido. En conjunto, habían realizado 238 viajes a través de aguas del Reino Unido en las 7 semanas desde entonces. Starmer amenazó a Rusia en marzo, diciendo que el Reino Unido podía interceptar y abordar estas embarcaciones. Rusia claramente no tomó la amenaza en serio, y hasta mediados de junio parecía tener razón. La flota fantasma cruzaba las aguas del Reino Unido por cientos sin ser detenida. Entonces algo cambió. El cambio inició con la advertencia de Starmer. El primer ministro del Reino Unido hablaba en serio. Como indica Al Jazeera, desde marzo, Starmer otorgó a las autoridades británicas poder para detener, abordar y retener embarcaciones sancionadas en aguas del Reino Unido. El marco legal se creó, pero estuvo inactivo 11 semanas hasta que los infantes de marina británicos asaltaron un barco de la flota sombra el 14 de junio. Al Jazeera señala que el marco no era suficiente. Además, había que resolver otros asuntos legales y el Reino Unido debía decidir cómo manejar el costo de almacenar los barcos incautados, gasto que podría aumentar si el país intenta actuar contra cada barco de la flota sombra en sus aguas. La operación del 14 de junio muestra que el Reino Unido ya resolvió los problemas. No sabemos la frecuencia futura de estas incautaciones, pero es claro que el Reino Unido ya sentó un precedente indiscutible. Eso es muy malo para Rusia. El Reino Unido finalmente pasó de sancionar a confiscar. Esto es lo que significa para el futuro de la flota sombra y la guerra de Rusia en Ucrania. Vimos que el Reino Unido puso la última pieza a un rompecabezas que intentó resolver 4 años. Las sanciones, que suman cientos, eran hasta ahora la principal herramienta del Reino Unido contra la flota sombra. El sitio web de la Marina Real indica que el Reino Unido sanciona más de 500 barcos rusos sospechosos, y estas medidas, junto con las de otras potencias occidentales, ayudaron a que los ingresos rusos por petróleo y gas bajaran un 24% en 2025. Vimos una disminución similar durante el primer trimestre de 2026, ya que los ingresos de Rusia por petróleo y gas cayeron un 45.4% adicional. Sin embargo, el aumento en los precios provocado por la Operación Furia Épica había permitido que Rusia comenzara a revertir el daño en cierta medida. Aún así, las sanciones funcionaban lo mejor posible. Y el Reino Unido estaba lejos de estar inactivo cuando se trataba de incautar barcos rusos, simplemente no lo estaba haciendo de manera directa. La BBC informó el 1 de junio que Francia incautó el barco Tagore de la flota fantasma en el Atlántico. Aunque Francia recibió el crédito por la captura, el Reino Unido apoyó usando un helicóptero del HMS Somerset para rastrear y monitorear el barco ruso para Francia. Tal vez fue una lección para el Reino Unido. 2 semanas después hizo una incautación propia. El Reino Unido capturó el Esmeratos el 14 de junio y 2 días después anunció nuevas sanciones contra la flota fantasma. Más de 20 embarcaciones se sumaron a la lista, mostrando a Rusia que el Reino Unido ahora actúa con firmeza contra sus barcos sospechosos. Se impusieron más sanciones a servicios marítimos y aseguradoras que apoyan a la flota rusa. El Reino Unido fue el primero del G7 en sancionar barcos del proyecto ruso Arctic Liquefied Natural Gas 2, que exporta millones de toneladas de gas, considerado por el gobierno británico como ingresos sucios para Putin. Para la flota fantasma, esto implica que ya no podrán cruzar aguas del Reino Unido de forma segura. La Marina Real afirma que la flota fantasma transporta el 75% del petróleo sancionado de Rusia usando 700 embarcaciones, siendo un gran apoyo para Putin y su guerra. La incautación del 14 de junio es un golpe oportuno para Putin en varios sentidos. Está el hecho de que ocurre tan poco tiempo después de la salida de Healey, lo que significa que podríamos interpretar esto como un mensaje enviado por Starmer al pueblo del Reino Unido, haciéndoles saber que realmente toma en serio la amenaza rusa. La medida también llegó en vísperas de una cumbre del Grupo de los 7, durante la cual el grupo discutió otras medidas que podrían tomar para apoyar a Ucrania. Ahora el Reino Unido puede ver lo que hizo en el Canal de la Mancha y cómo ayudó a Francia semanas antes, diciendo, así ayudamos a Ucrania, presionando más a la flota fantasma. Esa presión es la que dará resultados. ¿Por qué? La incautación del Reino Unido y la amenaza de más ocurre justo cuando a Putin le cuesta más que nunca financiar su invasión.
Decir que la flota fantasma es clave en la economía rusa no es exageración. Según The Guardian, la flota genera un estimado de 87 a 100 mil millones de dólares en ingresos anuales para Rusia cada año, todo lo cual es dinero que puede ser grabado para asegurar que miles de millones sigan fluyendo al arcas de guerra de Putin. La flota fantasma es quizá la mayor fuente de ingresos que sostiene a Rusia actualmente. Así que el hecho de que el Reino Unido haya comenzado a realizar redadas en los barcos de la flota fantasma no pudo haber llegado en un peor momento para Rusia. El país ya está al borde de una recesión devastadora como resultado del gasto y las políticas de guerra de Putin. Jacobin informa que el déficit presupuestario federal de Rusia alcanzó alrededor del 2.5% de todo el Producto Interno Bruto, o PIB, del país durante los primeros 4 meses de 2026, y ahora ya es más alto durante esos 4 meses que todo el déficit de 2025. Rusia registró su primera caída en su PIB durante el primer trimestre de 2026 en 3 años, y aún así, Putin sigue gastando dinero en su guerra. Euromaidan Press informa que el 46% del presupuesto ruso se destinó a la guerra a principios de 2026, incluso cuando los ingresos estaban cayendo. Ahora incautan los barcos de la flota fantasma. Y Rusia, ya sobrecargada, va directo al infierno financiero, especialmente si estas incautaciones se vuelven comunes. En el campo de batalla, la falta de dinero causará estragos en los planes de Putin para Ucrania. Rusia ya está en el punto en que ofrece bonos de firma récord de $80.000 a los soldados, junto con condonación de deudas de 6 cifras y salarios enormes. Eso no ha impedido que el reclutamiento ruso sea un 20% menor durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, informa CNN. El esfuerzo bélico de Rusia depende de gastar mucho dinero para atraer voluntarios a inscribirse. Ese enfoque no servirá si la flota fantasma se queda sin ingresos. Incluso los golpes a corto plazo, como el que acaba de infligir el Reino Unido, son perjudiciales. Crean riesgos, lo que provoca retrasos porque los barcos no zarpan o buscan rutas alternativas, todo lo cual afecta el flujo de efectivo del ejército ruso. Los costos de reclutamiento militar de Rusia ya son cerca del 9.5% del presupuesto federal y es claro que el Kremlin debe ofrecer aún más que las sumas récord actuales para afrontar la creciente crisis de reclutamiento. Así que lo que hizo el Reino Unido no solo fue atacar a la flota sombra, es una daga en el corazón de la maquinaria de guerra rusa. El plan de Rusia de gastar hasta ganar está siendo amenazado por una combinación de sanciones y decomisos, y el Reino Unido se ha sumado oficialmente a esta última estrategia después de años liderando el primero. ¿Se puede hacer más para detener la flota clandestina de Rusia? Sí. En un artículo del 4 de junio, United 24 Media afirmó que la mayoría de los barcos capturados de la flota sombra son detenidos, inspeccionados y liberados por la falta de leyes europeas para su captura permanente. El siguiente paso sería crear una ley que retire permanentemente del agua los barcos rusos capturados. Entonces, las acciones que hoy preocupan a Putin podrían convertirse en una campaña que mañana paralice la guerra de Rusia. Por ahora, que los infantes de marina británicos asalten un barco de la flota sombra envía un mensaje claro. El Reino Unido persigue barcos rusos sospechosos y sus aguas son ahora mucho menos seguras. Francia ya ha estado enviando ese mensaje a Rusia. En este video mencionamos la captura del Targor y puedes saber más sobre lo que hizo Francia, cómo ayudó el Reino Unido y qué significa esta captura. ¿Cómo? Viendo nuestro video analizamos cómo Francia marca una nueva etapa en la respuesta de Occidente a la flota sombra. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte al programa militar para ver más de nuestro análisis sobre las últimas acciones tomadas por las potencias occidentales para perjudicar a Putin y su máquina de guerra. Y como siempre, gracias por vernos.